Creo que hay temas que demandan más urgencia que otros y hay cosas que queremos manifestar, expresar, que a veces eh, por el tiempo que tenemos no podemos ser profundos acá, pero yo quiero que te lleves algo, que seas profundo sobre lo que vamos a hablar durante la semana, en realidad durante todos los días, que puedas ser profundo. Recordemos que una característica de la religión es la falta de profundidad en Cristo. La religión nos ha metido en superficialidad, por eso necesitamos cambiar el concepto de religión, cambiar el concepto de lo que es un religioso. Un religioso, decíamos hace unos días, no es alguien que tiene una enorme Biblia y un traje y está parado en un púlpito, o alguien que se dedica a hablar del Señor en un lenguaje tradicional, sino que un religioso o la religión misma es todo aquello que trata de ligarnos a Dios por métodos propios y personales. Entonces, una de las maneras de estar ligado a Dios con métodos personales es no ser profundo en Cristo. Cuando yo dejo de ser profundo, empiezo a vivir en una religión, porque yo necesito profundidad en esta vida, necesito vivir esta vida. No se nos asignó un sistema moral, un sistema de creencias morales, se nos asignó una vida, se nos entregó una vida. Y no es que no se nos dio una vida, se nos dio una vida. Nos fue impartida la vida y la vida es Cristo. Él se manifestó como la vida y Él se impartió en nosotros como la vida, como el camino, como la verdad. Entonces, qué bueno que nosotros podamos conocer y profundizar en esa vida. Nosotros fuimos convocados a exportar esa vida, pero la tengo que conocer. La tengo que conocer. Decir del lado, tenemos que trabajar en el conocimiento de la vida, porque en eso se te va la vida, amado. En eso podemos tener más o menos vida. Pero el Padre dijo, van a tener vida y vida en abundancia. Y es una vida abundante la que nosotros tenemos, impartida por Dios. Yo creo que la falta de conocimiento, la falta de profundidad sobre esta vida es la que ha generado el 99,9% de todas nuestras situaciones cotidianas que no podemos resolver. No podemos resolver por causa de no conocer. Si conociéramos, resolveríamos con mayor practicidad todos los asuntos que nos toca trabajar, que nos toca vivir a diario. Por eso es importante conocer esta vida. ¿Y desde dónde? Desde la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. El hombre tiene enormes problemas, y si lo dejo ahí todos van a decir yo sabía, pero el hombre tiene enormes problemas de perspectiva. Los problemas del hombre no son problemas de salud, no son problemas financieros, no son problemas de malos tratos, no son problemas de violencia. Los problemas del hombre se resumen en un solo lugar. El hombre tiene un problema de perspectiva. El hombre tiene un problema de cómo ve la vida. Ese es el gran problema que tenemos como humanidad. El grave problema es que todos vemos la vida de acuerdo a la perspectiva que la vida misma nos hizo tener. Tenemos la realidad es que tenemos la perspectiva que queremos tener. Pero Dios nos ha convocado a tener otra perspectiva. El problema de esta generación, y cuando hablo de esta generación hablo de mucho tiempo para atrás, es que la falta de perspectiva la ha hecho ser una generación cíclica y ciclotímica. ¿Conoces a alguien ciclotímico? Nadie mirando al de al lado, todos mirando para adentro. La vida cíclica y la vida ciclotímica, que en un punto son lo mismo, tienen un origen, tienen una raíz. Es la falta de perspectiva correcta sobre Dios. Es la falta de perspectiva correcta sobre los asuntos de la vida de Dios. La ciclotimia
¿Cuántos quieren acabar alguna vez y para siempre con la ciclotimia? Bien, me encantan los sinceros. Y a los que no levantaron la mano van a terminar con la ciclotimia y con la mentira también. La ciclotimia termina cuando yo empiezo a ver desde la perspectiva correcta. Ahí se termina la ciclotimia, porque Dios no tiene ciclos. Dios es un Dios que va y muestra una vida que es hacia adelante y hacia arriba. Nunca la vida de Dios es hacia atrás. Para lo único que la vida de Dios puede retroceder un poco para tomar impulso, pero nada más. Cuando hay un problema, cuando hay una afección, quédate tranquilo, eso es para tomar impulso. Pero la realidad es que la vida de Dios nunca te vuelve al punto cero. Siempre para lo único que Dios te hace al punto cero es para que entiendas que estás limpio para caminar. Que Dios no anda mirándote todos los días para condenarte. Pero sí hay una realidad. Dios no te hace dar vueltas en círculo. Terminamos siempre en el mismo lugar. La realidad es que la vida de Dios no tiene ciclos. Y por eso, cuando estamos viviendo ciclotimia, estamos viviendo nuestra propia vida. Por eso vivimos dando vueltas. Por eso le hacemos honor a la profeta Hilda Lizarazu. ¿Cómo era? Dando vueltas. ¿Te acuerdan? Los que tienen. Vivimos bajo esa profecía de vida. La realidad es que fuimos convocados a salir de la profecía de Hilda y vivir en la vida del Hijo, que es, decí conmigo, la vida de Dios es hacia adelante y hacia arriba. La situación que me pueda estar afectando no es el problema. O sea, nosotros vemos el problema como el problema. El punto no es el problema, el punto es la perspectiva que tengo sobre el problema. Decíamos el miércoles que los problemas en sí mismos no tienen sentimientos. O sea, yo puedo tener un problema, pero ese problema no tiene sentimientos. El sentimiento se lo pongo yo, pero las situaciones adversas, los problemas, no vienen con sentimiento. O sea, y de acuerdo a la perspectiva que tenga, será el sentimiento que le ponga. Ante un hecho doloroso, vas a ver que las diferentes personas reaccionan de diferente manera. ¿Por qué? Porque cada uno lo va a ver desde una perspectiva. O sea que lo que ocurre no es el problema es mi perspectiva de lo que ocurre, cómo miro yo lo que ocurre. Y la pregunta que te tendrías que hacer, y yo también en esta mañana, ¿cómo veo lo que ocurre? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva veo a Dios? ¿Quién me enseñó a ver a Dios y la vida de Dios desde la perspectiva que la estoy mirando? Preguntale al de al lado, ¿quién te enseñó a ver a Dios como lo mirás vos? Porque nosotros tenemos que entender esto. El nuevo pacto, que es donde nosotros fuimos posicionados por Dios, dice que Dios va a instruirnos sobre su vida. Nadie dirá al otro, enseña a tu hermano sobre Dios, sino que Dios mismo se encargará de enseñarnos sobre Él. Ahora, ¿cuál es el problema? La falta de profundidad nos ha hecho no ver lo que Dios quería enseñarnos sobre Él. Por eso, amado, amada, si vos estás acá y nada más querés escuchar un mensaje, está muy bien. Si te hace bien, si te sirve cumplir un ritual, si te sirve venir y bueno, por lo menos vine. Amado, la realidad es que no se trata de que por lo menos vine, se trata de que vos te lleves una palabra en la cual profundizar, porque la palabra que vos vas a profundizar te da un poco más de conocimiento sobre la vida que te fue impartida. La perspectiva personal de los problemas es lo que obstaculiza la perspectiva correcta, que es la perspectiva de Dios. Yo quiero decirte cuál es la perspectiva de Dios sobre cualquier situación. Si yo me pongo a preguntar quién está viviendo alguna situación complicada, no terminamos más. ¿Sí? ¿A alguien no? A ese no le pregunto. Pero la realidad es que todos
De hecho, el apóstol Pedro dice, los mismos padecimientos van ocurriendo en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Sí? O sea que todos tenemos padecimiento. El que te vendió una vida fácil en Cristo, te mintió, porque la realidad que si el Señor le dijo a Pablo, es necesario que a causa de muchas tribulaciones, ¿sí? O es necesario que padezcas a causa de mi nombre, la realidad es que por algo se lo dijo. Nosotros tenemos padecimiento. El tema no es tener padecimiento, el tema es la perspectiva sobre el padecimiento. ¿Cuál es la perspectiva correcta? Yo lo gobierno en Cristo, porque fuera de Cristo todo me gobierna. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de Dios? Decí conmigo, todo está consumado. Esa es la perspectiva de Dios. Cada vez que tengas un problema, decile a alguien que 2 o 3 veces por día, alguien que tengas de confianza, te pueda mandar un WhatsApp que sea con la siguiente inscripción: todo fue consumado. Y si le quiere esa persona tener un mayor, darle un poco más de ánimo, que le diga, tranquilo, tranquila, todo fue consumado. Así que decilo conmigo, todo fue consumado. Decile al de al lado, todo fue consumado. Y las mujeres digan, todo, no. Amados, todo fue consumado. Porque, y esto no es una verdad que diga yo, clavado en una cruz, el último aliento de vida del Señor, cuando estaba en su cuerpo mortal, fue todo, fue consumado. Consumado es lo que había que hacer, ya se hizo. Ahora la humanidad, el Señor tenía esto en la cabeza. Ahora la humanidad va a descansar. Gracias por los amén. El tema es ¿por qué la humanidad no descansa? Decile al de al lado, ¿vos descansás? Y no te hagas el espiritual y decir, no, yo sí descanso. Todo fue consumado. Ahora, ¿qué pasó? Pregúntame, ¿qué pasó que no descanso? En los últimos 25, 30 años, quizás algunos más, los que haya más tiempo que estén en Cristo quizás me van a hacer acordar, nos taladraron con una palabrita, una palabra muy puntual, que no fue casualidad que el sistema religioso inculque esta palabra, porque en el religioso que está dentro de nosotros había demanda de esta palabra, y es la palabra conquista. Esta perversa palabrita, que la palabra no es perversa, ¿no? Acuérdense, el sentido se lo ponemos nosotros, la palabra tiene toda una connotación positiva, pero haberla puesto en el lugar equivocado y de la manera incorrecta ha generado que generaciones vivan buscando conquista. Y al día de hoy hay personas que siguen buscando conquista. Esa palabrita nos dejó posicionados en 2 pensamientos. Y te quiero decir algo, seas creyente o no, la palabra se soltó, la connotación se soltó. Hayas escuchado vos o no, esto se soltó en los aires. Y eso que se soltó en los aires, con autoridad espiritual, generó que las generaciones de los últimos 25, 30 años vivan bajo el efecto de la palabrita conquista. Amado, cuando la iglesia tiene determinada luz o la iglesia suelta determinada oscuridad, la iglesia está influyendo de la manera que sea, con oscuridad o con luz, en el resto de la sociedad. Yo no sé si vos te diste cuenta, ya vuelvo a la conquista, yo no sé si vos te diste cuenta, y si no te diste cuenta te lo hago ver para que te des cuenta, que gobiernos de la tierra hoy día están tomando decisiones impensadas para la doctrina que profesan.
Hay gobiernos que se dicen de izquierda y hoy están tomando decisiones que parecen de derecha. ¿Sabés por qué hoy día hay gobiernos en la tierra que están tomando decisiones impensadas? Porque la iglesia se ha dedicado en algunos aspectos a hacer lo que tiene que hacer. Entonces la iglesia ha marcado una vara y los gobiernos se sujetan sin que sepan que se están sujetando. Por ejemplo, hay gobiernos, y esto no estoy hablando del gobierno, yo quiero que me sigan en el concepto. Hay gobiernos de la tierra que tienen una mentalidad que cuando se endeudan no pagan nunca más. El que vino fue el que se endeudó, yo no tengo nada que ver, así que no vamos a pagar. Pero es una obligación contraída. Si vos contraes una obligación, si vos contraes una deuda, los acreedores van a ir sobre tus hijos y sobre los hijos de tus hijos, porque son obligaciones contraídas generacionalmente. Ahora, desde la proclama, muchos gobiernos han dicho, no vamos a pagar, pero en lo fáctico, en los hechos, terminan pagando. ¿Por qué? Porque la iglesia entró en un tiempo de administración y gestión. Entonces, como la iglesia está administrando y gestionando, la palabra fue soltada y la iglesia está trabajando en eso, la vara está puesta para los gobiernos de la tierra. ¿Me siguieron hasta acá? Entonces, cuando la iglesia suelta mal una palabra, cuando la iglesia dice la palabra de la manera equivocada, establece esa palabra en el mundo espiritual. Cuando la palabra conquista fue establecida, le dio a las personas la mente de guerrero. Y por eso la gente anda haciendo guerra, que ahora lo vamos a explicar un poquito mejor. Esta palabra nos metió en dos pensamientos. El número uno, a Dios le quedan cosas por hacer. La primera cosa en la cual nos metió el primer pensamiento, que no quiere decir que haya sido el primero en orden, sino que es uno de los pensamientos, pero yo de alguna manera lo tengo que decir porque todavía no puedo hablar a dúo. Entonces, el primer pensamiento, algunos lo entendieron, el primer pensamiento que esta palabra en el cual esta palabra nos metió es en el que a Dios le quedan cosas por hacer. Y ahí vamos los creyentes buscando que Dios haga. Y cuando oramos, Señor, hacé, Señor, hacé, Señor, hacé. Y Dios dice, no puedo hacer nada porque ya está consumada la obra. No puedo volver a abrir porque ya está cerrado. Yo soy el que abre y ninguno cierra, pero también soy el que cierra y ninguno abre. Y en ninguno me incluyo yo, dice el Señor. Entonces, la mentalidad de que a Dios le quedan cosas por hacer nos tiene cautivos detrás de una zanahoria que no vamos a alcanzar nunca. ¿Por qué no la vamos a alcanzar? ¿Porque Dios no quiere? No, porque ya se comió la zanahoria, es una ilusión óptica. Decirle al de al lado, la zanahoria no está. Es una ilusión para que andes y andes y andes y andes. Así que lo primero, a Dios, decí conmigo, a Dios no le quedan cosas por hacer porque consumado es. Y la segunda mentalidad, algunas personas o algunos de nosotros hemos estado metidos en las dos y otros en una y una. Tengo que pelear para arrebatarle al diablo lo que me robó. Y ahí andan. Ahí andamos, tirando aceite, haciendo guerra, clavando estaca, yendo a orar a los montes, orando abajo el agua. Yo no sé cómo hace para orar abajo el agua. Declara con burbuja, no sé cómo hace. Es extraño, somos bichos raros. Pero todo parte de una mentalidad que se nos inculcó a través de una palabra. Esta mañana, la intención de Dios es que podamos empezar a trabajar en el entendimiento de que todo fue consumado y que lo que se nos metió por causa de una palabra mal puesta empiece a caer. Yo no te voy a decir que va a caer hoy, va a caer mañana, va a caer pasado, pero la idea es que esto quede pulverizado en algún momento, porque yo no puedo seguir viviendo la vida de Dios pensando que a Dios le quedan cosas por hacer y pensando que el diablo me robó algo.
Y eso está enquistado en nosotros y está enquistado en la sociedad, aunque la sociedad no tenga ni idea. Entonces la sociedad viene a la iglesia y la sociedad sigue pensando que a Dios le quedan cosas por hacer y que al diablo hay que robarle algo. Amado, si vos le robás al diablo, sos un ladrón. No te gustó, pero es la verdad. Y no cabe acá el dicho, el que roba al ladrón tiene 100 años de perdón, ¿sí? El ladrón es ladrón. Amados, el diablo ya fue vencido en la cruz. No sé si alguno acá tira aceite, pero usalo para cocinar. Ahorrá plata. No usé el aceite para andar haciendo rituales. No reprendas más cosas que Dios ya reprendió. Reprendé lo que hay que reprender hoy día. Y al primero que tengo que reprender es a mí mismo. Hay más diablo en mí que en afuera, te lo quiero. Hay más demonio interno que externo y no quiere decir que estás endemoniado, sino que hay estructuras de pensamiento que hay que reprender. Hay personas que hablan que hay que reprenderla al toque. Claro, cuando vos te encontrás con esto de que estoy esperando todavía que Dios haga, y vos decís, pero pará. Hay cosas que yo no vi. Bueno, que no lo hayas visto manifiesto, no quiere decir que ya no esté hecho. Hoy vamos a hablar de eso. Pero no le vayas a robar nada a nadie, porque lo que vayas a robar a vos se te cuenta como robo, no se te cuenta como conquista. Me robaron la cartera en la iglesia, y claro, si estás declarando que hay que ir a robarle al diablo. Ah, bueno, roban, yo robo, dice. Y ahí tenemos, quejándonos de los políticos y somos los primeros ladrones nosotros. Decirle al de al lado, no robes nada, ya es tuyo. La realidad, amados, es que Dios conquistó todo. Dios conquistó todo en la cruz. Y yo tengo que disciplinar, mírame acá, acá. Tengo que disciplinar mi mente para que lo entienda. Por la vida del... Por eso tu Biblia, y le creo que la mía, dicen, renovados en el entendimiento. Despójense del viejo hombre, que está viciado de deseos engañosos. ¿Por qué hay que despojarse? Nosotros automáticamente, despójense del viejo hombre, el que peca, el que hace lío, el que hace cosas. No, son los deseos engañosos. Porque conquista, te mandó a conquistar la camioneta. Conquista, te mandó a conquistar el auto. Conquista, te mandó a conquistar la casa. Y esos son deseos engañosos. Todo lo que nos sirva para la edificación de la iglesia es un deseo engañoso. En un primer momento está bien que vos y yo oremos por cosas. Cuando era niño actuaba como niño, vivía como niño, hablaba como niño. Pero cuando fui adulto dejé las cosas de niño, dice el apóstol Pablo. El tema es, si sigo buscando conquista, tengo que entender que tengo que madurar para llegar a la estatura de lo que Dios quiere que yo viva hoy. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, decile a tu mente, entendelo de una vez. En la cruz, todo fue conquistado. Necesitamos recordar, amados, y ahí apelo a la memoria eterna que todos y cada uno de los que tienen a Cristo en su corazón pueden hacerlo. Yo apelo a esta memoria eterna. Necesitamos recordar que no hay nada para conquistar. Porque decir que tengo que conquistar algo, estoy diciendo, está todo bien lo que hiciste vos, Señor, pero aparte tengo que hacer algo yo. Y bueno, Dios dice, bueno, está bien, arranquemos por los clavos. ¿Querés conquistar? Listo. Ponete en una cruz y a partir de ahí vemos si tu sangre me sirve para la conquista. Amado, salí del lugar que Dios no te puso. Decirle al de al lado, no sos un conquistador, aunque le duela, decíselo.
todo lo que necesitaba conquistar el Padre, decí conmigo, todo lo que necesitaba conquistar el Padre, lo conquistó en la cruz. No hay nada que quede por conquistar en esa cruz. Por eso decirle a tus miedos, como yo le digo a los míos, que se callen la boca y caminen con mentalidad de haber tenido todo conquistado. No porque lo conquisté yo, sino porque lo conquistó Él y me permite vivir en esa conquista. Necesitamos saber acerca de las conquistas de la cruz y no sobre nuestras conquistas. Porque toda conquista que yo busque a partir de mi propio deseo de conquistar, generará que el objeto que quiero conquistar me conquiste a mí. Todo lo que quiera conquistar fuera de lo que Dios ya conquistó hará que eso me conquiste a mí. Y vos y yo tenemos muchas cosas para hablar acerca de esto. ¿Querés recordar cómo te conquistó lo que hoy estás buscando conquistar o lo que estuviste? Yo sé que ninguno de ustedes ya eran profetas y sabían de lo que iba a hablar, así que ninguno anda buscando conquistar. Pero ¿querés ver? Vos pensá cuál es tu oración constante. Vos pensá por qué cosa estuviste orando toda la vida que querías conquistar. Si eso no terminó ocupando el lugar de tus pensamientos y en vez de dedicarte y yo dedicarme a conocer acerca de las conquistas de Dios, me puse a buscar acerca de las conquistas que tenía que llegar yo. ¿A alguien le pasó? ¿O fui yo solo el que vivió esto? Ah, bueno. El mundo entero anda buscando conquistar. Es más, ahora lo vamos a leer. A vos te dijeron que Dios te conquistó. ¿A quién le dijeron eso? Dios no te conquistó ni tiene pensado hacerlo y ahora te lo voy a explicar. Todos los que se proclamaron vencedores en su momento han sido vencidos en la cruz. Tenemos un profeta contemporáneo que habla de esto, Patricio Rey. O no declara vencedores vencidos. Amados, todo lo que se proclama vencedor por sobre vos ya fue vencido. Así que no digas te voy a vencer, ya lo venciste. ¿Dónde? En Cristo, porque Él es el que venció por sobre todo. Él es el que conquistó por sobre todo. Amados, en la cruz no quedó nada por vencer, no quedó ningún enemigo por derrotar. ¡Ninguno! El anteúltimo fue el pecado. O sea que vos y yo no podemos decir que el pecado nos gobierna. No nos puede gobernar. Que nos guste pecar es otra cosa. Pero Dios cambió una posición en nosotros, de pecadores a santos que pecan. Es diferente. Dios cambió esa posición. Ese fue el anteúltimo. Pero el último le costó un cachito más. Pero cuando venció al último dijo consumado es. Y el último enemigo que tenía que vencer y él venció fue la muerte. Así que la muerte no te puede gobernar. Nada que Dios determinó que viva puede morir porque Él venció a la muerte. El último enemigo, amado, nadie puede ni podrá vencer a la muerte. Por eso lo que era imposible para los hombres fue posible para Dios. No es que a vos te venga el 0 kilómetro que sea imposible. Amado, laburá y vas a ver cómo va a tener un 0 kilómetro. No necesitas declarar, profetizar, ni gritar a los cuatro vientos que Jesús es el Señor. Pero cuando yo entiendo que no pasa por esa conquista, sino que la conquista de Dios fue conquistar sobre la muerte. El hombre estaba muerto, el hombre no tenía posibilidades de vivir y hoy vos y yo somos eternos gracias a esa conquista en esa cruz. No rebajes las conquistas de Dios a conquistas humanas que se consiguen trabajando y perseverando. Porque la conquista que nos han inculcado
Es una conquista que nos lleva a ser unos vagos bárbaros que nos pasamos orando en vez de haciendo lo que tenemos que hacer para tener lo que tenemos que tener. Conquista no puede ser diluida, no puede ser rebajada. Fue conquistado todo en esa cruz. No falta nada. Decirle al lado, no falta nada. Proclamar, amado, proclamar la cruz es proclamar las conquistas de Dios. Cuando nosotros predicamos acerca de las conquistas de Dios. No predicamos acerca de lo que Dios hizo conmigo, porque esas son conquistas mías. Yo predico sobre las conquistas de Dios. Por eso predicamos a Cristo y a este crucificado, porque en la cruz están las conquistas expuestas. Por eso dice que todos los principados y potestades fueron exhibidos públicamente, porque ahí se les mostró, Dios se mofó de ellos. Así que ustedes eran vencedores, mirá cómo son vencidos por causa de la cruz. Fueron expuestos todos, absolutamente todos. No quedó uno sin ser expuesto y sin que se le notifique públicamente en la cruz que había sido conquistado, que había sido vencido. Qué bueno que la iglesia diga amén a estas cosas. Y no que cuando yo diga, ¡va a tener el auto! ¡Amén! Levanta la llave, viene a la casa, orá por la casa. Ese lugar donde estás alquilando va a ser tuyo. Y vos te pasás 40 años alquilando, esperando que ese lugar sea tuyo. Pero tenés la llave en la mano y proclamás la conquista. Y cuando viene alguien, no, lo hago por fe, amado, tenemos que decir conmigo, tengo que entender lo que es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No seamos tan superficiales a la hora de hablar de la fe de Dios, porque la fe de Dios es Cristo mismo. Y yo no puedo ser superficial al hablar de la fe. Yo no puedo decir que la fe es pensar que voy a tener algo. La fe es entender que ya lo tuve. Tuve las conquistas. La palabra conquista significa ganar mediante una operación bélica determinado territorio o posición. También se llama conquista el objeto conquistado, ¿sí? Si conquista es ganar a través de una operación bélica, un territorio, o un lugar, o una posición, ¿para qué vamos a seguir nosotros haciendo operaciones bélicas si ya la operación bélica la hizo Él en la cruz? Dios ya no está en guerra. Vos y yo estamos en guerra, pero con el sistema. Y no para ganarle, porque ya se supone que le ganamos en Cristo, sino para que el sistema sea sometido por causa del que me sometió a mí. Porque si yo voy con mente de sometido, no sometido que te someta a alguien, que he sido sometido por Dios, yo donde vaya voy a proclamar ese sometimiento. Soy un continuador de la conquista, no un conquistador. El conquistador es Él. Vos y yo somos colaboradores en la conquista. En la cruz, nuestra posición cambió. Decirle al de al lado, eras esclavo del pecado. Y decirle así, ¿eras? No, con signo de pregunta, ¿eras? Pero ahora sos libre. Decíselo, así se pone contento, porque lo amargaste un rato, pero ahora se lo decís. Ahora sos libre. ¿Qué significa que éramos esclavos del pecado y ahora somos libres? Que antes el pecado no se presentaba, no lo podíamos ver. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos como un burro que es llevado a ciegas. El pecado te llevaba y me llevaba y nosotros no estábamos ni enterados que estábamos pecando. Lo bueno, la libertad que nos permite identificar el pecado. De ahí a que lo solucionemos o no, es un problema de madurez. Pero la realidad es que lo que hace hoy, nadie que en Cristo peca no se ve que está pecando. Por eso cuando haces determinada o hago determinada cosa, ¿sí? Porque siempre desde acá es haces, no, hago y hacemos. ¿Sí? Sean solidarios conmigo en el pecado. Por eso cuando hacemos determinada cosa,
Dice, uy, no tendría que haber hecho esto. Muy bueno, ya fue, ya lo hice, ¿qué va a hacer? O sea, cada uno reacciona de manera diferente, pero la realidad es que sos alumbrado. Por eso el que está en Cristo no peca. Eso quiere decir que no es ciego para pecar. ¿Se entendió? Porque no estás en una naturaleza de pecado, estás en una naturaleza de vida. Estás en una naturaleza de santidad. Estás en una naturaleza limpia. Estás en una naturaleza sin mancha y sin arruga. Y eso se va a ir manifestando a medida que vas madurando y yo. ¿Estamos bien? Qué bueno que estemos bien ahí. La Escritura lo había encerrado todo bajo pecado. Y el pecado se aprovechó que la Escritura había encerrado todo bajo pecado para secuestrarnos. Como todo estaba bajo pecado, el pecado aprovechó y nos secuestró. Entonces, la Escritura había puesto que todo y todos estaban bajo pecado. Porque no hay justo ni aun uno, dijo el Señor. Entonces, todo estaba bajo pecado. El pecado no solo se aprovechó de eso para terminar de cegarnos, sino que nos terminó secuestrando. Nos secuestró bajo la maldición de la ley. Por eso, amados, hay que tener mucho cuidado cuando leemos la Escritura. Hay que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca de lo que Dios hizo o dejó de hacer. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando le hablamos a las personas, porque las maldiciones o la maldición de la Escritura que hace mención Gálatas, ¿cómo puede ser que algo que fue escrito para bien termine siendo de maldición? Porque las maldiciones están escritas en Deuteronomio 28, y en Deuteronomio 28 la palabra dice, si haces esto, te ocurrirá esto. Esa era las maldiciones, la maldición de la ley. Si haces esto, te ocurrirá aquello. Si no haces esto, te ocurrirá lo otro. Salvo el diezmo, si no diezmas te vas al infierno igual, no. La realidad es que la Escritura lo encerró todo bajo pecado y eso se transformó en una maldición. Porque si vos te pones a leer Deuteronomio 28, que creo que lo debemos haber leído, pero nadie lo lee con detenimiento. Nadie puede cumplir eso. Pero sí uno, al cual la Escritura dijo, maldito aquel que cuelga de un madero. A ese se le computó la maldición, se lo declaró maldito. ¿Cómo te iban a declarar maldito a vos y a mí? Por eso la Escritura ya no nos puede declarar malditos, porque el que fue declarado maldito fue Él. El Padre a alguien bendito lo declaró maldito para que vos seas bendito. Por eso cuando yo ando buscando bendiciones, yo estoy pisoteando, y que las bendiciones le pongo nombre de cosas, yo estoy pisoteando ese bendito. Por eso fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales juntamente con Cristo, porque Él es la bendición del Padre. No es bendición, ay, tomá, te tiro una bendición. No, amado, Él es la bendición del Padre. Él es la bendición del Padre. Y como Él es la bendición del Padre, y Él está en vos, nadie, a vos y a mí, nos puede declarar malditos. Porque ya hubo uno declarado maldito, y a partir de ese que fue declarado maldito, vos y yo fuimos declarados benditos de una vez y para siempre. Por eso Dios es fiel, nunca más te va a llamar maldito. Cuando Cristo paga el rescate, porque estábamos secuestrados, cuando Cristo paga el rescate, automáticamente nos deja libres. Y esto es así, estás libre, anda a contarle a todos que sos libre. Eso es evangelizar. Ir a contarle a todo el mundo la libertad que vivimos, los hijos de Dios. Libertad no es hacer cualquier cosa, es ser responsable para vivir la vida que se me asignó. Esa posición de libertad que fue conquistada por Cristo es independiente a lo que yo quiera creer o pensar. Yo puedo creer en Dios, puedo creer en el Señor o no. Y a Dios no le importa. ¿El cuál es el gran problema? Que esa posición de libertad ya fue conquistada por el Hijo. Que yo la viva o no es un problema mío. Pero el Padre asume que yo entiendo que esa posición es para vivirla con libertad y descanso. Desde esa posición, el precio de la salvación
fue pagado. Y mi alma descansa en eso. Amado, nuestra alma muchas veces está turbada porque sigue tratando de agradar a Dios. Y cuando entendemos que el precio de la salvación fue pagado, dentro de la palabra conquista hubo algo que se nos metió mucho en la cabeza también. Hay que pagar el precio de la conquista. Hay que pagar el precio. Hermano, que paga el precio. Levanta la ofrenda, por favor. Hermano, hay que pagar el precio. Y mi alma está turbada porque está pensando que tiene que pagar un precio. El precio de la salvación ya fue pagado. No le debe nada a Dios. Es que es fuerte para el espíritu religioso que tenemos todo creer que no le debemos nada a Dios, pero es entendible, es que necesitamos entenderlo para descansar. Yo te pido por favor, ayúdame a predicar y decirle al de al lado, no le debes nada a Dios. Ahora, entre vos y yo, si era una deuda impagable, seguime acá, si era una deuda impagable, ¿cómo no vas a honrar al que la pagó? Entonces no se trata de hacer cosas para agradarlo, se trata de honrarlo, porque la deuda era impagable. Después si él, aunque vos y yo no lo honremos, la deuda la pagó igual. Está pago. A quien se le revela esa conquista y las conquistas de la cruz, vive en paz con su pasado, con su presente y con el ansioso futuro. Por eso yo tengo que orar para que esto sea una revelación en mí. Y revelación no es que lo entienda hoy. Revelación es que se corra un velo de mi alma y que esto lo absorba mi alma. Eso es revelación. Decirle al de al lado, no pagamos precio para ser salvos. Cuando alguien te diga, amado, amada, tenés que pagar el precio. Vos decirle, ya está pago el precio. Pero sí, hay un precio a pagar. Pero ese es personal, no tiene que ver con salvación. Tiene que ver con que la asignación que se me dio necesita que yo trabaje en madurez. Entonces, cuando yo digo que no a lo que todo me dice que diga que sí, pero Dios dice que no, y cuando digo que sí a lo que todo dice que no, pero Dios dice que sí, yo estoy pagando un precio. Pero no es un precio que Dios me demanda, es un precio de negarme a mí mismo. Pero es un precio que no es que Dios está esperando que yo lo pague. Dios no está esperando que yo pague un precio para efectuar bendición o maldición o para darme una conquista. El precio es por causa de negarme. O sea, negarme es el importe del lugar al que voy a acceder. ¿Me siguieron hasta acá? Dios dice, me encargué de conquistar todo para que nada te gobierne. ¿Qué es lo que te toca a vos y lo que me toca a mí? Disciplinarnos en perseverancia. Dios se encargó de conquistar todo para que absolutamente nada nos gobierne. Dios dice que nos entregó todo, toda su conquista nos la entregó. Pero lo único que nos manda es disciplinarnos en perseverancia. ¿Ahora perseverancia en qué? En edificar lo que Él quiere edificar. O sea, si yo te digo, persevera, y vos decís en qué, y nosotros a perseverancia le metimos que venga, que vaya a los grupos, que Dios no tiene ni, yo te voy a decir algo, me encantan los grupos, los hacemos y está buenísimo que vos te incorpores a un grupo para profundizar en la palabra, pero Dios no tiene ni idea que existen los grupos. Esas son cuestiones de administración nuestra que Dios nos permite usar, ¿sí? Dios no tiene idea que la congregación empieza a funcionar a las 10:30 de la mañana, no tiene reloj Dios. Llegamos tarde a la reunión, Dios se va a enojar. No, no se va a enojar porque no tiene ni idea que existe una reunión. Dios ve iglesia y le dio a la iglesia la administración de lo que tenga que administrar para que pueda gestionar en la tierra su palabra. Y esto es parte de una gestión en la tierra de su palabra, pero no es todo. Hemos hecho del culto la vida. Voy al templo. No, amado, uno no va a ningún templo, el templo sos vos y el templo soy yo. A partir de su conquista fuimos llamados templo. A partir de la conquista de Dios, Padre, Hijo y Espíritu se congregan en mí. Por eso sos iglesia.
Y como entiendo que tengo que edificar, siendo iglesia, siendo piedra viva, me congrego y me pongo a edificar juntamente con mis hermanos, porque nadie puede edificar solo. Anda a levantar un edificio solo. Nadie puede edificar solo. Entonces, ¿Dios aquí nos manda a perseverar? Nos manda a perseverar en la edificación de su iglesia. Y si hay una iglesia local que está administrando esa edificación de una manera, me manda a perseverar en esa administración. ¿Se entiende? Pero no te va a caer un rayo si no venís los miércoles. Pero como dijimos recién, por honra yo entiendo que si hay una administración, y yo me asumo a esa administración para poder edificar de una manera ordenada lo que Dios nos manda a edificar. ¿Estamos claros? Bien. En Cristo anunciamos una realidad consumada. Y esa realidad consumada dice que no hay gobierno que se pueda oponer al gobierno de la verdad. Esa realidad consumada dijo, nada se puede oponer a partir de ahora a mi iglesia. Por eso las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque nada se puede oponer. Le puede generar un poquito de guerra, pero la guerra de afuera, esto es como pelear un elefante con una hormiga. La hormiga puede gritar todo lo que vos quieras, pero el elefante ya sabe que hace así y le ganó. Es cuestión de tiempo hasta que la iglesia termine con lo que empezó el Padre en la cruz. O sea, el Padre ya lo terminó, ya lo consumó. Nosotros lo único que tenemos que verlo es manifestado. El problema que conquista. Nos mandó a vivir buscando conquistar cosas que Dios no nos pidió nunca que conquistemos. Y tengo pruebas bíblicas. Dios nunca te mandó a conquistar tu familia, Dios nunca te mandó a conquistar tu casa, Dios nunca te mandó a conquistar un auto, Dios te mandó a expresarlo en tu familia, a expresarlo en la vida financiera, pero Dios nunca te mandó. ¿Sabes por qué tengo la respuesta bíblica? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ya lo encontramos, o sea, viva en el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. O sea, ¿qué te mandaron a vivir? La conquista. Porque un reino conquista. Y un reino que ya conquistó todo, nos hace partícipes de esa conquista. Mientras yo siga edificando ese reino, todo lo que sea necesario para que esa conquista se manifieste en la tierra, será añadido. Capaz que no se escuchó, lo dije muy despacito. Será añadido. El Señor nos mandó a avisar que ya ganó. Expandan la conquista. Amados, expandamos la conquista. Ahora bien, para que esta conquista, para que lo consumado se vuelva una realidad en nosotros cada vez más potente, cada vez más visible, se necesita un elemento. Y ese elemento se llama madurez. No maduramos porque madurá, vos siempre sos infantil. No. No maduramos porque tenés que laburar, entonces madurá. No, maduramos para llegar a una medida de expresión de conquista. Para eso es que maduramos, para que se vuelva una realidad en nosotros esa conquista. Serás salvo tú y toda tu casa. Vos a través tuyo vas a poder manifestar la conquista. ¿Pero cómo? Progresivamente, a medida que vas madurando. Maduro, hay más grandes posibilidades de manifestar la conquista. La diferencia entre las personas que son alumbradas o no, entre las personas que deciden madurar o no, es la conquista que viven. Si hay algo que hoy te está gobernando, es porque no estás madurando en esa área. Si te gobierna el dinero, es porque sos un cabezón que no sabes madurar en el área del dinero. Si te gobierna la enfermedad, es porque la enfermedad se ha posicionado en un lugar de conquista que vos y yo. ¿Y cómo se posiciona? Porque estoy pendiente de la enfermedad. Señor, saname, Señor, saname, Señor, saname. Si me sanas te sirvo, si me prosperas te sirvo, si me ayudas con la familia te sirvo. Y todo así, y buscamos conquistar. Y en lo que buscamos conquistar nos conquista y no nos deja mover. Nos tiene cautivo, nos tiene preso. Y ahí tenés al evangélico
orando en contra del diablo y buscando conquistar cosas, cuando en realidad lo que tiene que hacer es madurar para que la conquista se manifieste. Lo que pasa es que madurar te manda a ir al lugar de la conquista. El lugar de la conquista se llama cruz. Así que la diferencia, por eso cuando dice Dios, yo no hago acepción de personas, Dios no hace, esto es para todos, pero tiene que ver con quien decide madurar. Si yo ando buscando milagro por todos lados, amado, y sí, voy a encontrar oferta de milagro ahí para ser dulce. Y los va a tener los milagros, y va a tener, y acá también, el otro día me comentaron de alguien que se sanó de una cuestión mientras estábamos predicando. O sea, no hicimos un pase al frente, después si hay tiempo lo hacemos pasar a contar el testimonio. Pero no hicimos, vengan todos para adelante, vamos a orar por los enfermos. No, los enfermos se sanan porque está Cristo. Y si Cristo está, las cosas pasan. Y si no te sanás ahora, quédate tranquilo, en la eternidad te va a sanar, así que despreocupate. O sea, en algún momento vas a estar sano, amado. Dios prometió sanarte, no dijo vivo, pero es un tema ese. Él lo prometió, y de lo que promete lo cumple. Después, ¿cuándo? Ya es otro tema. Vengo pronto, dijo. Pasaron 2000 años y todavía no vino. Así que las promesas están. Después vemos cuándo se concretan. Ahora, el punto central de todo esto es que para que yo vea expresada esa conquista en todo lugar donde me mueva, tengo que entender madurez. Dios conquistó una posición imposible para nosotros. Imposible. Ahora, vivir esa posición es una cuestión de madurez. Tengan la palabra madurez un segundo ahí. Puede ser que la tengan en un rincón del cerebro. Acá. Y si es del espíritu, mejor. Pero bueno, también del cerebro porque lo necesitamos para desarrollar el espíritu. Si no, no podemos gestionar. Cuando yo recién les decía que Dios no nos conquistó, es porque en realidad Dios no nos conquistó. Dios nos colonizó. Colonizar y conquistar son dos cosas que suenan parecidas, pero son totalmente diferentes. Dios conquistó todo, pero a nosotros nos colonizó. ¿Cuál es la diferencia? El conquistador impone y arrasa. El colonizador trae algo en beneficio del lugar que está colonizando. Trae una cultura. El colonizador trae cultura. Mira, les voy a dar un ejemplo. Roma conquistaba, pero Grecia colonizaba. Grecia podía estar conquistada por Roma, pero el pensamiento griego siguió por generaciones, por más conquistas de romanos que haya en todo el mundo. Entonces, el conquistador lo que imparte es una cultura. Amados, una topadora conquista un bosque, pero una semilla lo coloniza. Él fue una semilla para colonizar. A nosotros nos colonizó. Y vuelvo, le dije, tengan madurez acá. Vuelvo a madurez. Madurez es permitirle que siga colonizando nuestra alma. Porque así como prospera la colonización de nuestra alma, van a prosperar todas las cosas que estén alrededor nuestro. Decirle al de al lado, pase lo que pase, Dios está produciendo Cristo en vos. Y decíselo así, mándate este WhatsApp, no lo olvides. Dirían los americanos, don't forget. Amados, Dios está produciendo Cristo en nosotros, no te olvides. Ahora, esa producción es por maduración. Esa colonización es por maduración. La idea de Dios es que tenga 3 etapas esa maduración. 30, 60 y 100 por 1. La idea de Dios es que esa colonización sea en 3 etapas, 30, 60 y 100 por 1. Ahora, esto lo dijimos una vez, pero es bueno el momento para decirlo. Antes del 30, decirle al de al lado, antes del 30, y se lo digo a la cámara, antes del 30 está el 29. ¿Vieron qué revelación?
Y decirle esto, antes del 29 está el 28. Y antes del 28 está el 27. Amado, todo empieza por el principio. Dios empezó a colonizarnos a partir de que fue impartido en nosotros, pero esa colonización se está expandiendo y será como la luz de la aurora, que tiene un comienzo, pero cada día va a ser más fuerte, hasta la expresión completa de Cristo en nosotros, que es el 100 por 1. ¿Por qué no es 100%? Porque está más allá de nuestras posibilidades. Esa no la tenías. Con perseverancia vamos a ver la medida exacta de Cristo en nosotros y vamos a conquistar por sobre todo lo que Él ya conquistó, porque vamos a estar en Él y viviendo y manifestando esa conquista. Acompáñenme, los que tengan Biblia, a Romanos 8. Los que no tengan Biblia seguramente tengan celular. Si no tenés celular, una tablet. Si no tenés tablet, no sé, búscale la vuelta. Vas a tener en el televisor el versículo. Romanos 8. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un rato? Yo voy a terminar del 27. Pablo en Romanos 7, sin saber que alguien algún día le iba a poner Romanos 7, pero bueno, Pablo en Romanos 7, hace toda una analogía sobre el pecado. Habla exactamente sobre el pecado. Y nos cuenta, dice, el mal que no quiero, eso hago. No quiero hacer lo que hago, pero lo hago igual. Se me complica lo que estoy haciendo, pero trato de no hacerlo. Bueno, habla de todo lo que es el poder del pecado. Y finalizando dice, porque primero dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí Pablo dice, ¿cómo quién? Esto es como cuando David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que lo hagamos poético no quiere decir que David en ese momento no haya dicho, del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo quién me librará? Mirá lo que estoy preguntando. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, yo con la carne sirvo a la ley del pecado, pero Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Acá viene hablando de la conquista. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La religión lo tergiversó esto. No es que hay cristianos que andan conforme a la carne y hay cristianos que andan conforme al Espíritu. Eso no es lo que está diciendo el apóstol Pablo, aunque a veces pase. El apóstol Pablo lo que acá está diciendo es que ya nosotros estamos bajo el gobierno de otra naturaleza. Estamos bajo el gobierno del Espíritu, aunque a veces no nos gobierne en todas las cosas, porque no nos conquistó, nos colonizó. El conquistador te dice, si no te gusta lo que hago, te corto la cabeza. En cambio, el colonizador te convence de que lo que él te propone es mejor a lo que vos tenés. Entonces, dice, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, posición conquistada, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para los hombres, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, no hay condenación para mí, hay condenación para el pecado. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cómo sabía Pablo que todos en Roma, si no había estado ahí?
todavía no había estado. ¿Y cómo sabía? Porque él lo recibe por revelación. Los que están en mí ya no andan conforme a la ley de la carne, andan conforme a la ley del Espíritu, aunque a veces hagan cosas de la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es lo que te dije al principio. Amado, vos cuando pecás y yo, lo primero que viene es el entendimiento de que pecamos, ¿o no? Nadie dice, pequé y no me importa. Pequé y me cuesta, pequé y se me complica, le ponemos toda la excusa pero sabés que pecaste. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y esto es verdad, siempre. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso cuando vos le decías a una persona que no conoce al Señor, que se arrepienta de su pecado, ¿cómo se va a arrepentir si no puede? Vos no le dijiste nunca a nadie, y yo tampoco, ni lo volveré a decir. Porque el ocuparse de la carne ya lo leímos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Claro, están enemistados, pero vos y yo estamos en amistad con Dios. Decirle al de al lado, descansá, estás en amistad con Dios. ¿Sabés lo que es justicia? En otra versión, cuando dice que somos justicia de Dios, dice volvimos a ser amigos de Dios. Mas ustedes no viven según la carne. Decile, así se alienta al de al lado, no vivís según la carne. Aunque a veces me dan ganas. Sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios, mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo lo resume y lo resuelve así. Está el Espíritu, sos de Dios. No está el Espíritu, no sos de Dios. Pero acá están todos los que son de Dios. Porque no estarías un domingo a la mañana acá, si no fuera por el Espíritu. Porque la carne se quería quedar durmiendo, o preparando el asado, o yendo a un camping. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, y otro día lo explico, pero tiene que ver con la carne y el espíritu, pero no tengo tiempo hoy. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. El espíritu vivificará el cuerpo mortal. El espíritu va a ir tomando lugar. El espíritu va a ir colonizando a medida que se lo permito. Y vamos a ser glorificados hasta la expresión máxima del 100 por 1 que te dije recién. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué es ser guiado por el Espíritu? Acordate que lo que estás haciendo no está bien. No significa que estés haciendo todo bien. Significa que estás en proceso para hacer todo bien. Porque todos los que son, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. ¿Por qué dice en temor? Porque el que está bajo la ley está en temor. El que no entiende que ya fue todo conquistado está bajo el temor de algo que le va a pasar. O de que se va al infierno. Y encima tenés gente de este lado que te dice, cuidado con lo que haces, te va al infierno, ojo dónde estás esta noche porque te va al infierno, O sea, amado, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. ¿Qué hay? Aprobación o no aprobación de la tarea realizada. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es la señal de que estás viviendo guiado
por el Espíritu, que vos podés decirle a Dios: papá, pase lo que pase. Y si hijos, posición conquistada, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Claro, ¿cómo no vamos a padecer si la carne quiere hacer otra cosa? Es un padecimiento para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y la creación está pidiendo hijos que entiendan quién es su Padre. Hijos glorificados. Quédate bien tranquilo que Dios le va a mandar ese hijo que sos vos, glorificado, a la creación, para que la creación sepa quién es Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros ya fuimos redimidos. Pero hay algo que se tiene que seguir produciendo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Esa es la esperanza. Esperanza es saber que lo que ya pasó, lo voy a ver. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. Nosotros le llamamos lenguas a esto. Amado, es rebajar la intercesión del Espíritu, ponerle un nombre. A veces son lenguas y a veces dice son gemidos indecibles. No se sabe lo que está haciendo el Espíritu, pero sí te garantizo que si hay algo que vos y yo tenemos que solucionar, el Espíritu está orando al Padre para que el Padre nos permita ser colonizados en esa área. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El que escudriña los corazones es Dios mismo. Y vamos a la buena noticia de la posición conquistada. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ayer le pregunté a alguien que decía, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, Dios tiene cosas grandes para ti. Le dije, decime en qué parte de la Biblia está. Todavía estoy esperando que me diga dónde está. Es su propósito. Si yo vivo en su propósito, vivo fuera de condenación, vivo fuera de culpa, vivo fuera de toda acusación, porque vivo en su propósito. ¿Y quién es su propósito? Cristo mismo es el propósito del Padre. Es conocerlo y darlo a conocer. Fuimos llamados a ese propósito. A propósito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Amado, el espíritu de religión no te permite ver la profundidad, ni me permite ver la profundidad de esto. Él nos conoció antes de fundar el mundo nos conoció. Y ahí nos conoció y nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos siendo colonizados para ser cada día más parecidos a Él. Por eso cuando viene el hermano, te tenés que parecer a Cristo. ¿Cómo me dejo la barba? ¿Qué hago? Ando en sandalia por la calle, no sé qué hacer. Hay un espíritu que va produciendo esto. Por eso nosotros no somos más seguidores de Cristo.
¿Cómo vas a seguir a alguien que está dentro tuyo? Ve que tenemos eso de meterle esquizofrenia a la gente no entiende, pero lo dice. Cristo está en vos, pero tenés que seguir a Cristo. Decime cómo lo resolvemos. Y lo cantamos, voy a seguir a Jesús, voy a seguir a Jesús. Al único lugar que lo podemos seguir a Jesús es a la cruz. Cristo está en vos. No sigas más a nadie. Él ya te siguió, te alcanzó, te conoció y te predestinó para que fueses hecho conforme a la imagen de Él. Y a los que predestinó, también llamó, porque ya estábamos predestinados de antes. Entonces dijo, bueno, ahora vengan. Los mandé, los predestiné, les dejé la marquita, se vinieron al mundo, hicieron de la suya. Y ahora como ya estaban predestinados, les digo, vengan. Ese es el llamado, amado. Tengo un llamado, ese es el llamado, vengan a mí. Porque cuando vienen a mí, yo los transformo conforme a la imagen de mi Hijo. Ese es el llamado de Dios al hombre. Y a los que llamó a Él y se impartió en ellos, a estos también justificó. Esta versión dice justificó. Otra versión, que si la buscás, BLPH, dice nos volvió en amistad con Dios. A los que también justificó, nos volvió en amistad con Él. Y a los que nos volvió en amistad con Él, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque conquistó. No hay posibilidad de que haya alguien en contra, porque ya está conquistado. Entonces no te vayas a guerrear con alguien que está vencido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cantamos y venimos haciendo guerra. Diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera, diablo fuera. Si el diablo se hubiera ido de todos los lugares que lo echáramos, el mundo sería puro, santo y digno. Pero ¿por qué no pasa? ¿Alguien me puede responder por qué no pasa? De los que están acá por lo menos. ¿Me puede responder alguien si lo echamos de todos lados? ¿Por qué no se va? Tan fuerte está arraigado ese fracasado, tan fuerte. El punto central no es decir diablo fuera. El punto central es yo vivir en la conquista. Porque cuando yo vivo en la conquista, donde piso, no está más el diablo. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Acuérdense, no sean evangélicos ya que el destripador. No agarren versículo y los seccionen. Acuérdense, nos llamó conforme a su propósito. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Conforme a su propósito. ¿Estamos bien? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo y responde, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea, si no te condena Cristo, ¿quién te va a condenar? El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quiero y oro para que a partir de hoy entiendas esta palabra, entiendas este versículo conforme a la luz que acabamos de tener. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Padre, conquistamos. Estamos en la posición de conquista. Y por eso estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro
Señor. Amado, esa es tu posición. Ya está conquistada. No busques conquistar más a Dios, porque Dios ya conquistó por vos. Ponete de pie y vamos a orar. Para que esta verdad se haga carne en todos y cada uno de nosotros. Señor, que tu iglesia pueda vivir conforme a la verdad presente, a la verdad de que hemos sido ya, Padre, has conquistado todas las cosas y se las entregaste al Hijo, y el Hijo se las entregó a la iglesia, y por esta razón la iglesia es más que vencedora por medio de esa victoria. Pero Señor, que podamos ver que nada nos puede separar de tu amor, excepto que nosotros nos corramos de ese amor. Amados, si hay personas en este lugar que no pueden disfrutar del amor que ya fue conquistado para que disfrutes, es porque en algún punto de la carrera te separaste de este amor. No es porque Dios te rechazó, porque Dios te acaba de demostrar que no hay nada, no hay cosa creada que te pueda separar de su amor. Pero quizás vos determinaste, por la razón que sea, y no importa cuál es, separarte de ese amor. Hubo una circunstancia, hubo un conflicto, hubo un problema, hubo un líder, hubo una congregación, hubo algo o alguien que influyó en vos para que te separes de ese amor. Y eso hizo conexión con algo que estaba en nosotros. Y dijimos, bueno, el Padre ya no. Pero hoy la palabra te dice, si el Espíritu, y esto clamo para que puedas escuchar, si el Espíritu esta mañana te hace escuchar que vos le podés decir al Señor papá todavía. Escuchá en lo profundo del Espíritu. El Espíritu, si el Espíritu te está diciendo, todavía le podés decir a Dios papá, es porque el Padre te está diciendo, no me moví de mi palabra, no nos separará nada, pero volvé a encapsularte en mi amor, porque es el lugar más seguro que podés estar, porque en Cristo estamos escondidos. Señor, que la iglesia pueda conocer cómo fue conquistada por tu amor. Que la expresión de tu amor sea la expresión de tu conquista, Padre, en todos y cada uno de los que está en este lugar. Quien se haya sentido identificado con esta palabra, y en su interior el Padre le está diciendo, hijo, no hay separación. No hay separación, toda separación es de tu mente, toda separación es de lo que vos crees, de lo que vos pensás, toda separación vino de vos. Toda persona que en este lugar entienda esta palabra, va a empezar a vivir días como nunca antes vivió. Porque va a empezar a vivir posicionado en la conquista. Va a empezar a vivir posicionado en ese amor que conquista. Y cuando estamos parados en su amor, ese amor fluye en y desde nosotros. Señor, que tu amor pueda ser visible, para que podamos impartir lo conquistado.